Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Analía Pérez, yo soy secretaria general del Reflejar y en nombre de la doctora Emilia Valle, presidenta de la JUFEJUS, y de la doctora Claudia Misahuac, presidenta de Reflejar, me complace darles la bienvenida a este quinto módulo del conversatorio denominado La justicia ante los derechos humanos del nuevo siglo. Un ciclo que invita y ha invitado a la reflexión colectiva y que es coordinado por el doctor Eduardo Yunda, quien nos ha acompañado en nuestros 4 módulos que han antecedido, pero que hoy lamentablemente no puedo hacerlo. Pero que nos ha dejado en compañía de dos muy destacados profesionales, ambos sus amigos. El profesor doctor Pablo Lucatelli, quien nos va a acompañar más adelante en la coordinación y cierre de este día, y con nuestro disertante invitado del día de hoy, que es el doctor Omar Bouassa Ariño. El doctor Bouassa Ariño es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en la que es profesor titular de Derecho Administrativo y es especialista en Derecho Administrativo, Derecho del Turismo y de la Ordenación del Territorio, en Derecho del Medio Ambiente, Revisión Jurisdiccional de la Actividad de la Administración y Derechos Humanos. Pero por sobre todo, y lo más importante, un amigo del doctor Judgar, quien se sentía muy complacido de que nos acompañara en el módulo de hoy. Doctor Bouassa, lo dejo en uso de la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Me oyen bien, no? Se oye perfecto. Vale, pues muchas gracias por la amable presentación y en primer lugar querría agradecer a Pablo Lucatelli por esta invitación para presentar esta intervención y también, por supuesto, al profesor Eduardo Yugdar, esperando que se recupere pronto. Bueno, pues yo voy a hablar sobre un tema de carácter europeo, de cómo influye el ordenamiento supranacional europeo, en este caso del Consejo de Europa, en el ordenamiento español y todos los beneficios que aporta para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, en primer lugar, habría que destacar una serie de nociones clave o conceptos, teorías, principios que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de realizar la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es la norma en base a la cual resuelve los casos. En primer lugar, habría que tener en consideración que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece un estándar mínimo de protección, un estándar mínimo de protección de los derechos humanos que no puede ser empeorado por parte de los estados. A partir de aquí, juega con una serie de principios como el principio de subsidiariedad y el margen de apreciación. El principio de subsidiariedad significa que, en primer lugar, los estados miembros, que actualmente son 46, hace un año y medio éramos 47, pero como sabemos todos, Rusia fue expulsada del Consejo de Europa y por consiguiente actualmente somos 46 estados, todos los estados que forman parte del continente europeo, excepto Rusia, Bielorrusia, la Ciudad del Vaticano, porque no es una democracia, sino que es una teocracia, y finalmente Kazajistán. Entonces, el Tribunal de Estrasburgo juega en primer lugar digo Estrasburgo porque es la ciudad francesa en la que se encuentra este tribunal. Entonces, juega con una serie de principios. En primer lugar, con el principio de subsidiariedad. Es respetuoso con la aplicación del derecho que realizan los ordenamientos internos. Es respetuoso desde el punto de vista de la aplicación del principio de subsidiariedad desde una perspectiva procesal y sustantiva. Cada uno de los estados, en base a sus propias tradiciones culturales, en base a su propia historia jurídica, pues tiene la oportunidad
defender los derechos humanos. No obstante, cuando los estados no llegan a ese umbral, a ese estándar mínimo de protección que marca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entonces entrará el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante la revisión de aquellas sentencias y decisiones por parte de los Estados miembros que no hayan alcanzado dicho umbral. Antes de llegar a ese límite, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ofrece un margen de apreciación a la hora de tener en consideración cómo se elaboran las diferentes políticas en el ámbito de los ordenamientos internos. Por tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal respetuoso con respecto de la soberanía de los Estados, pero cumplirá una importantísima función de supervisión de los ordenamientos nacionales en relación con el cumplimiento de los derechos humanos, al menos como se establece en el ámbito de este ordenamiento supranacional. Y aquí habría que tener en consideración una doctrina que es la doctrina de los conceptos autónomos. La doctrina de los conceptos autónomos, que es muy importante, en virtud de la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos elabora conceptos en relación con las diferentes categorías jurídicas que no tienen por qué coincidir con los conceptos que se han elaborado en el ordenamiento interno, en los ordenamientos internos. El tribunal tiene como misión la protección, la garantía del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por consiguiente, respetar el objeto y alcanzar la finalidad del convenio. Cuando un Estado no realiza sus políticas o un tribunal interno no resuelve de conformidad con dicho objeto o con dicha finalidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el tribunal desatenderá esos conceptos que se han elaborado en el ámbito del ordenamiento interno. Y esta idea tendrá mucha importancia para el objeto de esta ponencia, porque uno de los conceptos autónomos más destacados que ha elaborado es precisamente el concepto de sanción administrativa. Ha elaborado su propio concepto que no tiene por qué coincidir con los conceptos que se han elaborado en el ámbito del derecho interno. Y en este sentido, habría que tener en consideración cuál es el precepto que hace referencia a la aplicabilidad del convenio a las sanciones administrativas. En este sentido, habría que tener en consideración el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en principio parece que se refiere a procesos civiles y penales, pero que el propio tribunal ha extendido también a las sanciones administrativas que tienen una naturaleza penal de conformidad con la propia teorización que ha elaborado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces aquí ya podríamos indicar que en el año 1976 este tribunal dictó una sentencia muy importante, la sentencia Engel contra los Países Bajos, que es de junio del 76, si no recuerdo mal. Y esta sentencia trata sobre unos soldados que fueron sancionados disciplinariamente por faltas de comportamiento, por haber hecho publicaciones que eran contrarias a la disciplina militar, etc. Por tanto, fueron sancionados con arrestos domiciliarios, etcétera, etcétera. Entonces, ellos consideraban que esas sanciones no eran justas porque violaban sus libertades fundamentales, acudieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez que se agotó la vía interna, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que dichas sanciones disciplinarias en realidad no forman parte del derecho disciplinario, sino que realmente son sanciones de naturaleza penal. Entonces, ¿cómo llega a esa conclusión de identificar unas sanciones
que en el ámbito interno se consideran como sanciones disciplinarias o como sanciones meramente administrativas y el tribunal llega a considerarlas como sanciones de carácter penal. Pues lo realiza a través de triple test. En primer lugar, observa cuál es la normativa aplicable, cuál es el derecho que se aplica en el ordenamiento interno, cuál es la clasificación de esa sanción en el ordenamiento interno. Este es un punto de partida. Entonces, observa si en el ordenamiento interno se trata de una sanción de naturaleza administrativa, una sanción de naturaleza disciplinaria o una sanción de naturaleza penal. Entonces, si en el ordenamiento interno esa sanción se considera de carácter penal, entonces no hay problema, el propio tribunal ya lo considerará como una sanción de carácter penal. En cambio, si el ordenamiento interno identifica esa sanción como una sanción de carácter administrativo, entonces pasará al segundo criterio. ¿Qué importancia tiene el hecho de identificar una sanción con naturaleza penal? Bueno, sabemos que el derecho administrativo sancionador puede tener ventajas con respecto del derecho penal, porque no hay que acarrear con los antecedentes penales, con el estigma, etc. Pero el proceso penal abarca toda una serie de garantías que muchas de ellas no están cubiertas por el derecho administrativo sancionador. De ahí la importancia de la identificación de una sanción, de observar, de analizar cuál es su verdadera naturaleza para aplicar un ordenamiento u otro, porque amplía el patrimonio jurídico por parte de los administrados, amplía las garantías, como fue en este caso, en el caso de Ingrid, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues observa que en el ordenamiento interno las sanciones que se han impuesto a estos soldados son de carácter disciplinario. No obstante, el tribunal acude al segundo criterio, observa cuál es la naturaleza de las infracciones que han cometido estos soldados y observa que son infracciones que se pueden clasificar como infracciones de carácter penal, porque estas infracciones van aparejadas con toda una serie de sanciones que tienen un carácter preventivo, un carácter sancionador, un carácter de castigo, ¿no? De prevención y de castigo. Por tanto, observa que se cumple con el segundo criterio, que es el de la naturaleza de la infracción, que observa que esas infracciones que han cometido, en base a la respuesta sancionadora que implican, pues tiene una naturaleza sancionadora, sancionadora penal. Y en tercer lugar, el tercer criterio, pues es el criterio de la gravedad de la sanción. Entonces, para analizar, para identificar, para observar si una sanción tiene un carácter grave de tal manera que podamos considerarla como penal, pues acude a diferentes criterios. Por ejemplo, el tribunal juega con el consenso europeo. El consenso europeo significa que la mayoría de los estados reconocen una sanción de naturaleza administrativa, de naturaleza penal. Entonces, si la mayoría lo consideran como una sanción de carácter penal, entonces se puede considerar que esa sanción tiene naturaleza penal. O si una determinada sanción tiene un pasado penal, es decir, actualmente puede ser una sanción administrativa, pero en el pasado fue una sanción de carácter penal y sería otro criterio que utiliza el tribunal para identificar el carácter penal de las sanciones. Bueno, en base a esta teorización que ha elaborado el tribunal, que viene a poner las cosas en su sitio frente a la huida de los estados en sus ordenamientos penales hacia los ordenamientos administrativos. En el año 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia muy importante que afecta a España, porque el demandante es español, es hispano-argentino, de hecho, ¿no? Es hispano-argentino, es el señor Martín Saquete Iglesias. Entonces, este señor acude ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que se ha violado una de las garantías que hubiera podido tener si en el ordenamiento español
la infracción que cometió se hubiera considerado como una infracción de carácter penal. Como no se consideró que tenía un carácter penal, entonces no se reconoció esa garantía, que es la garantía del derecho a una doble instancia en materia penal. Bueno, los hechos fueron muy sencillos. Este señor, que tiene doble nacionalidad hispano-argentina, durante el durante el corralito argentino, trajo dinero a España en diferentes veces, ¿no? Trajo una cantidad total de 150.000 euros, pero en diferentes ocasiones. Entonces, no hubo ningún problema, pero cuando hubo la crisis económica y financiera en el año 2011 en España, pues intentó realizar la misma operación, pero al revés, es decir, llevarse todo ese dinero hacia Argentina. Él declaró que cuando lo trajo a España lo había declarado y que no sabía que para sacarlo de España tenía que volverlo a declarar. En cualquier caso, la administración competente le impuso una sanción de 150.000 euros, que era la totalidad del dinero que incautaron. La sanción que se podía imponer iba desde los 600 euros hasta el doble de la cantidad que se incautaba, ¿no? Y la administración competente española decidió incautarle la totalidad de ese dinero. Este señor recurrió ante la jurisdicción competente, que en ese caso era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y rechazó su recurso. Dio por buena la solución de la administración que le sancionó y le advirtió, le dijo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no podía interponer un recurso de casación porque justamente se acababa de realizar una reforma de este recurso, en virtud de la cual la cuantía mínima para recurrir eran 600.000 euros. Con lo cual, ese señor no llegaba a la cuantía, porque la cuantía incautada eran 150.000 euros. Entonces, pues este señor no pudo recurrir en una segunda instancia. Interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional y fue inadmitido porque, según el Tribunal Constitucional, pues no tenía relevancia constitucional. Entonces, este señor acude ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez que se agota la vía interna y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica el test que antes he comentado, es decir, observa a ver qué naturaleza tiene esa infracción que ha cometido el señor Sacchetti, qué naturaleza tiene y, en cualquier caso, si la sanción, en virtud de la gravedad de la sanción, puede considerarse también de carácter penal. Y en este caso, en primer lugar, acude al primer criterio, que es el de la clasificación de la infracción en el ordenamiento interno. Y observa que el ordenamiento español, en concreto la ley de blanqueo de capitales, establece que la infracción que cometió el señor Sacchetti era una infracción de carácter penal y administrativo, y por consiguiente la sanción, pues formalmente hablando, se consideraba administrativa, a pesar de que es una sanción muy cuantiosa de 150.000 euros. El Tribunal de Estrasburgo dice, bueno, aunque el ordenamiento español considere que esa infracción tiene naturaleza administrativa, tenemos que acudir al segundo criterio, que es el de la naturaleza de la infracción. Y entonces el tribunal ya observa en este segundo criterio que la infracción que cometió el señor Sacchetti no se puede clasificar como administrativa en realidad, sino que se puede clasificar como penal porque las sanciones que lleva aparejada tienen un carácter preventivo y disuasorio. Y por consiguiente, ya en base al segundo criterio, considera que se trataría de una infracción de carácter penal. Y además analiza el caso en base al tercer criterio y observa que efectivamente, en base a la gravedad de esa sanción, podemos considerar que se trata de una sanción de naturaleza penal. Y por consiguiente, que tenía y que tiene derecho de acceso a la segunda instancia de jurisdicción. Es decir, el Tribunal Europeo pues ignora que el ordenamiento español
clasifica la sanción como administrativa y por consiguiente dice que en realidad nos encontramos ante una sanción de carácter penal y por consiguiente se debe reconocer ese derecho al doble grado de jurisdicción. Incluso el Tribunal de Estrasburgo dijo algo muy atrevido, dijo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debió ignorar la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa española, ese criterio de la cuantía de los 600.000 euros y darle paso a la casación, al Tribunal Supremo en casación, porque recalca en este sentido que los Estados miembros no tienen margen de apreciación en el respeto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo cual pues verdaderamente es emocionante, ¿no? Es decir, que un tribunal de carácter supranacional pues pueda proteger de esta manera el ordenamiento interno. Es una clara llamada a los tribunales internos españoles y del resto de los estados del Consejo de Europa a que ignoren sus propios ordenamientos internos si son contradictorios con respecto del derecho del Consejo de Europa. A mí realmente, pues, desde un punto de vista personal, pues me fascina, ¿no? Me fascina que podamos encontrar pues ese nivel de protección a nivel supranacional una vez que en nuestro país pues no hemos encontrado una respuesta justa, ¿no? Una respuesta justa y adecuada. Bueno, esta sentencia es importantísima y por consiguiente suponía una llamada para la modificación de la ley de la jurisdicción española para incluir un nuevo supuesto en el ámbito de la casación, que sería el supuesto de las sanciones administrativas de naturaleza penal, que también deberían tener acceso directo a la casación y también supone una llamada a la modificación de la ley de la jurisdicción en relación con el recurso de apelación contencioso administrativo, que sigue conservando ese criterio de la cuantía de los 30.000 euros, una cuantía que es excesiva y que, por supuesto, podría implicar la inadmisión de numerosas sentencias referidas a procesos sancionadores que, de conformidad con los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podríamos considerar como sanciones realmente de naturaleza penal, aunque en las leyes internas españolas sean clasificadas como sanciones de carácter administrativo. Y bueno, yo creo que con ello he dado pues unas pinceladas sobre el tema en cuestión. Ahora, por tanto, si quieren formularme cualquier pregunta, estaré encantado de resolverla. Muchas gracias, doctor. Realmente muy interesante. No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta. Por Hola, lo pronto, sí, hola, buenas tardes, sí, bienvenida. buenas tardes. Una pregunta. ¿El Tribunal de Estrasburgo establece algún monto mínimo en en este control que hace respecto a la jurisdicción? No, no. Para acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se requiere una cuantía mínima. No, realiza un análisis desde un punto de vista sustantivo. Acude a la verdadera naturaleza de las sanciones en lugar de las cuantías que puedan establecerse en el ámbito de los ordenamientos internos. El Tribunal de Estrasburgo tampoco rechaza directamente que los ordenamientos internos puedan establecer cuantías porque puede suponer un buen criterio para garantizar una buena administración de justicia, para que no se colapsen los tribunales. Pero en este caso, en el caso de los procesos sancionadores, pues introduce este criterio tan importante que es el de la indagación acerca de cuál es la naturaleza de las sanciones, ¿no? Analiza ambos criterios porque el de la gravedad no me queda claro qué considera gravedad. La gravedad la analiza en base a varios criterios. Por ejemplo, si una sanción en el pasado en ese mismo ordenamiento era una sanción de carácter penal y en la actualidad es una sanción administrativa, el tribunal puede utilizarlo como criterio para considerar que se trata de una sanción de carácter penal para traer el conjunto de los derechos y garantías propias del proceso penal. Luego, por otra parte, también
puede utilizar el criterio del consenso europeo, es decir, la comparación entre los ordenamientos que forman parte del Consejo de Europa, de tal manera que si hay un consenso europeo, es decir, la mayoría de los estados reconocen una determinada conducta como una conducta de carácter penal, entonces sería de aplicación también el derecho penal, independientemente de la cuantía. Por ejemplo, hay un caso muy importante en el Tour contra Alemania, que se trata de una mera infracción de tráfico, que en España el tráfico es una cuestión totalmente administrativa. Bueno, pues entonces en este caso, este señor cometió fue el autor de un accidente por imprudencia. Este señor es turco, los hechos se producen en Alemania y entonces la ley del procedimiento administrativo alemán no reconoce el derecho a un traductor en los procesos administrativos y sobre todo en procesos de cuantías mínimas que son en este caso eran 40 euros la sanción que se le podía imponer, una cuantía, una cantidad muy mínima. Pero el Tribunal de Estrasburgo observó que ese tipo de infracciones en la mayoría de los ordenamientos europeos se consideraban como infracciones de carácter penal que están reguladas por el derecho penal. De hecho, por ejemplo, en España también parte de las cuestiones de tráfico están reguladas por el derecho penal, es decir, parcialmente por el derecho administrativo y parcialmente por el derecho penal. Entonces, en ese caso, el tipo penal que cometió este señor, pues en la mayoría de los estados se considera penal y por consiguiente consideró que la infracción tenía naturaleza penal y pasó a reconocerle el conjunto de garantías, entre ellas el derecho a la traducción, ¿no? Para garantizar su propia defensa en un proceso, ya digo, que puede parecer pues muy cotidiano, muy habitual, repetitivo, etcétera, pero bueno, entonces se aplica ese criterio, ¿no? Doctor, tenemos una preguntita. Héctor está levantando la mano. Héctor, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, Nos trae buenos recuerdos de su visita acá a Santiago del Estero y lo esperamos pronto que retome. Con relación a, bueno, coincido plenamente con su criterio de que los estados tienen que acatar y responder los fallos internacionales cuando no se ha encontrado la protección necesaria en, digamos, en el ámbito interno de los mismos, ¿no? Y que y acá viene la pregunta, es qué cantidad de fallo o si es alto o bajo el acatamiento de los fallos del Tribunal Internacional de Derechos Humanos Europeo por los distintos países que lo integran. En el caso americano es bastante dispar. La Argentina era uno de los más cumplidores. Tenemos un par de excepciones como Fontevecchia, que seguramente ustedes los conocen mucho y que a nosotros nos pesa bastante. Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta, porque realmente es una de las cuestiones más importantes y la que pues, más prestamos atención, ¿no? Que es la ejecución de las sentencias de estos importantes organismos jurisdiccionales, como la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en el caso de Europa pasa lo mismo que en el caso de América, es muy dispar, depende de los estados, ¿no? España, por ejemplo, en un principio era bastante incumplidor. Bueno, el Tribunal de Estrasburgo formábamos parte del Consejo de Europa, pero no hacíamos mucho caso, ¿no? Es decir, para nosotros lo importante pues era nuestro Tribunal Supremo, nuestro Tribunal Constitucional y luego también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Pero el de Estrasburgo pues no le hacíamos mucho caso, ¿no? Pero en los últimos años sí, en los últimos 15 años, 20 años, se ha convertido en un tribunal muy respetado y que sus sentencias tienen un enorme impacto
y bueno, la verdad es que el legislador español normalmente es muy eficaz, bueno, y el Poder Ejecutivo, cuando recibimos un fallo de condena. Cuando recibimos un fallo de condena, pues a veces incluso al día siguiente ya se comienza a tramitar un anteproyecto de ley para ajustar el ordenamiento español al ordenamiento del Consejo de Europa. Pero no siempre, no, lamentablemente no siempre es así. Por ejemplo, en el tema que he comentado, todavía no se ha modificado la ley de la jurisdicción. El Tribunal Supremo sí que ha sido muy sensible y ha acogido esa doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha realizado la interpretación conforme, al igual que ocurre con la Corte Interamericana, como hacen los estados en América, que hacen esa interpretación conforme con las sentencias de la Corte Interamericana. Nuestro Tribunal Supremo lo ha hecho esa interpretación conforme, pero no es suficiente. Se necesita una reforma legislativa que las Cortes Generales españolas pues, no han hecho, y la verdad es que es muy lamentable, ¿no? Luego también, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que España no se ha adherido a un protocolo que establece la posibilidad de los estados de formular preguntas de carácter consultivo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo cual pues es muy importante, es como la cuestión prejudicial en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y España pues ha pasado un poco de esa cuestión, pero en general sí que se cumplen los fallos, ¿no? España es uno de los países que recibe menos sentencias de condena, no sé realmente por qué motivo, quizá el ordenamiento, quizá el Tribunal Constitucional supone un importante elemento de freno para resolver los asuntos en España. Pero volviendo a la pregunta que me comentaba, pues es muy dispar el reconocimiento y la ejecución de los fallos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rusia, antes de ser expulsada, pues debido a la propia deriva del país, pues ya ah, empezó a desconfiar del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ya no ejecutaba ninguna sola sentencia, a pesar de que fue un país pues que ha sido bastante sensible a su pertenencia al Consejo de Europa. Yo creo que estaban muy contentos de formar parte de esta organización supranacional. Incluso hubo una reforma en el año 2011 del Tribunal Constitucional ruso, en virtud de la cual se introdujo un recurso de casación que suponía la interpretación del ordenamiento ruso de conformidad con el derecho del Consejo de Europa, pero luego ya posteriormente pues no ha pasado olímpicamente, como decimos en España, de las sentencias de condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego hay otros estados que también incumplen, por ejemplo, Ucrania. Ucrania es un país que, bueno, lamentablemente ha sufrido una invasión, un ataque, pero hay que decir toda la verdad, toda la verdad. Y es que actualmente es el país que más viola los derechos humanos en todo el Consejo de Europa, ¿no? Pero actualmente y antes de la expulsión de Rusia, proporcionalmente era el país que más violaba los derechos fundamentales, y es algo inadmisible, ¿no? Es decir, un Estado que quiere formar parte de la Unión Europea y que el test de los derechos humanos no los cumple, ¿no? Luego Georgia, otro país también de la órbita de la antigua Unión Soviética, tampoco es muy cumplidora con respecto de los fallos de Estrasburgo, y de los más cumplidores quizá podríamos hablar de Alemania, de Holanda. El Reino Unido, por ejemplo, se queja mucho de cuando recibe sentencias de condena, pero al final termina asumiéndolas, pero con muchos problemas, ¿no? Quizá algún día salga también del Consejo de Europa, como salió de la Unión Europea. Recuerdo que el Reino Unido, por ejemplo, cuando estaba en la Unión Europea, decía que ellos eran los que antes transponían las directivas comunitarias y que eran los más respetuosos, y que sin embargo había otros países que eran muy europeístas y que pues no cumplían, ¿no? Y ya un poco cansados pues salieron de la Unión Europea, y quizá podría pasar algo parecido con el ámbito del Consejo de Europa, lo cual podría ser muy peligroso porque ese país está en una deriva de regresión en cuanto al respeto y la protección de los derechos humanos. Tenemos ahora el caso de Ruanda, que es un caso pues muy alarmante, ¿no? Cualquier persona que solicite asilo en el Reino Unido directamente la envían a Ruanda,
lo cual pues me parece gravísimo porque Ruanda no es un país que tenga un nivel de protección de los derechos humanos que podamos considerar homologado a la Corte Interamericana o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Perfecto, doctor. Si usted me lo permite, me gustaría darle ingreso al doctor Pablo Ramón Lucatelli, que nos acompaña también hoy. Se los voy a presentar. El doctor Lucatelli es abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, máster internacional en formador de formadores, es especialista en Derecho Constitucional Europeo, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, Italia, postdoctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, y entiendo yo un gran amigo también, el doctor Yudgar, quien le ha pedido que hoy nos acompañe. Así que le doy la bienvenida, entonces así los dejo a los dos juntos para que puedan continuar. Muchas gracias, doctora Analía. Para mí es un honor compartir con colegas, especialmente con mi director de tesis doctoral, que es el profesor Omar Guasariña en la Universidad Complutense de Madrid. Siempre nos enseñaba un maestro en común, como el maestro Antonio Envid, que no podemos hablar de proyecto o planificación si no tenemos claros los objetivos y fines. Así empezó su disertación, un gran maestro de la planificación, sobre todo en su libro Planificación Turística para Gran Bretaña, un libro de consulta iberoamericana que nos permite, sobre todo hoy cuando aborda este tema, replantearnos el Código Civil del 1 de agosto de 2015. Acaba de salir el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que son defensores de derechos humanos los observadores de los procesos electorales en América Latina. Entonces, hoy su exposición, si me permite, profesor Omar, nos visualiza y nos lleva hacia un diálogo, como lo planteaba aquí el colega Héctor José María, porque de algún modo nosotros no podemos hablar de una aplicación si no hay una vigencia, hay un afectio a lo internacional, porque si nosotros no aceptamos que hay normas que nos permiten, por ejemplo, el magistrado o el mismo administrador, la función jurisdiccional del Poder Ejecutivo, los entes reguladores que aplican sanciones. Y una de las sanciones están establecidas en el artículo 5 del Código Penal, que es la multa. Entonces, para no repetir lo que usted ha expresado y para darle un cierre aquí a los colegas, usted nos permite traspolar lo que hoy pasa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muchas cosas que suceden en Latinoamérica y en Argentina. Yo veo hoy una administración pública, un poder judicial que toma mucha cuenta los mandamientos de optimización o también las vías, como bien enseña el profesor Eduardo Yudgar, de interpretación de hard working, de Jürgen Habermas también, porque no podemos dejar de lado la fenomenología, ni tampoco Kaufman, que queremos encontrar respuestas muchas veces de la ciencia y está en la política. Yo con este mínimo aporte quería decirle muchísimas gracias, profesor Omar Guasariño, por su claridad. Yo como alumno suyo doy prueba y fe que he podido aprender y sigo aprendiendo, pero este intercambio con colegas de manera horizontal, en donde ya más que enseñar, transferimos e incorporamos para nosotros la humildad que tiene ese estudiante cuando entra en la universidad, deseoso de, como ese niño cuando vemos, que nos da ternura y de un alto respeto por lo que puede llegar a ser. Esa es mi intervención, decirles que es una alegría compartir. Siempre enseño sobre el derecho de agua, donde digo que el agua no nace en la canilla, ni tampoco desaparece en los desagües. Hay un antes, un hoy y un después. Gracias, Analía, por su generosa presentación. Un gran abrazo para mi gran amigo, el profesor Eduardo, que se recupere y que siga con esas intenciones de enseñar, no tan solo formal, sino no formal, y que ese intercambio, feedback,
nos enriquece. Un abrazo grande desde Santiago del Estero, tierra de encuentros, a usted, querido maestro Omar Boazariño, y a todos ustedes, a los amigos de Misiones, como siempre digo, hasta Tierra del Fuego, y desde Buenos Aires hasta Mendoza, haciendo cruces, haciendo X, porque los argentinos solo queremos crecer en esta bendita tierra. Nada más. Muchísimas gracias por todo. Nada más, después de tan sentido cierre, diría yo. Muy linda reflexión. Doctor Boguasa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Si quiere decir algo más, por supuesto que tiene el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta invitación. A mí siempre me gusta el contacto con Argentina. Es un país totalmente hermano y amigo. Y bueno, de la mano de Pablo Lucatelli y de Eduardo, la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Un gran saludo al doctor Yungar, que quizás nos escuche y que se recupere también pronto, por supuesto. Y bueno, los esperaremos de la mano de nuestro coordinador, el doctor Eduardo Yungar, seguramente en un próximo encuentro. Muchísimas gracias, doctor Boguasa. Muchísimas gracias, doctor Lucatelli, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Hasta siempre, que Dios los Hasta bendiga. siempre. Muchas gracias.